Muy buen día, estimado auditorio del Derecho es para Todos. Tuvimos una pequeña ausencia por motivos técnicos, pero ya estamos aquí de nuevo y hoy les vamos a hablar de el arrendamiento y la ley de extinción de dominio. Les recuerdo que tenemos el WhatsApp 2281-380854, todas las redes sociales, el Derecho es para Todos, Twitter, Facebook, Instagram y el Derecho es para Todos hoy en YouTube. Y empezamos. Miren ustedes, lo primero que hay que saber del arrendamiento es que es un contrato muy importante de hace mucho tiempo que no ha bajado su actividad, pero hoy hay que retomarlo porque hoy tiene una connotación muy importante en base a la ley de extinción de dominio. En primer lugar, hay que decir que el arrendamiento está íntimamente ligado a la necesidad de la vivienda social. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Tan es así que Veracruz fue el primer estado donde hubo un movimiento inquilinario a final de los 1800 con Herón Proal, que fue reprimido y se acabó ahí. Pero tuvo mucho auge en los años 70 y 80 en la Ciudad de México, dando lugar a que surgieran muchas organizaciones de colonos e inquilinos, tanto en la Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Veracruz. Hoy en día ese tema se ha atendido por el gobierno parcialmente porque Infonavit y Foviste atienden el tema de vivienda de empleados federales asalariados. Aquí en Veracruz, el Instituto de Pensiones del Estado ha atendido temas de vivienda muy someramente y tiene que ver también ahí el Invivienda, que básicamente no es vivienda, sino predios a cierto sector y de acuerdo a las reservas territoriales que hay en el Estado. Igualmente Patrimonio del Estado, en una competencia muy similar, poco más amplia de patrimonio, pero en ese sentido. Y bueno, la regularización de la vivienda, que ya hemos hablado de ella, Insus, antes Coret, que también Patrimonio del Estado tiene funciones de regularización, y la necesidad de un programa integral de regularización de toda la propiedad inmueble del Estado. Pero bueno, ese es otro tema, la regularización de la propiedad inmueble. Hoy estamos con el arrendamiento y la ley de extinción de dominio. Como ustedes saben, la posesión tiene tres vertientes. La posesión originaria, que la tiene el dueño, la posesión derivada, que le entrega el dueño en virtud de un contrato de ocupación temporal, como el arrendamiento, el comodato, que es un préstamo, y la posesión precaria, que la tienen básicamente los dependientes en el tema mercantil, que solamente reciben bienes o dinero para entregarlos a un administrador. En este caso, en el caso del arrendamiento, se tiene, la posesión derivada. La posesión derivada no da lugar a la prescripción. Con la posesión derivada no podemos hacernos dueños. Si nosotros adquirimos un inmueble por arrendamiento o por comodato, no podemos terminar en una prescripción adquisitiva del inmueble. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las características del arrendamiento? Primero, un arrendador, que es el dueño del inmueble, un arrendatario, que es el que recibe la posesión, un precio, que es el costo del arrendamiento, que lleva aparte una cantidad determinada y una periodicidad de pago. Y a partir de ahí, desde luego, el inmueble y todas las condiciones que pueden darse, todo lo que su imaginación les diga. La posibilidad de hacer mejoras, la posibilidad de remodelar, el mantenimiento, si es un régimen de propiedad en condominio, el respeto al reglamento, en fin,
todas las condiciones que usted quiera se pueden establecer en este contrato y es importante hacerlo. Otro elemento es la garantía. ¿Cómo vamos a garantizar las obligaciones? Recordemos que el arrendamiento es un contrato civil. Como contrato civil requiere garantizar las obligaciones porque si alguien no cumple, recordemos que los notarios hacemos contratos para que se cumplan. Si alguien quiere cumplir, cumplirá con o sin contrato. Pero ante tantas vicisitudes que pueden suceder, desde que no quiera cumplir hasta que no pueda o fallezca o cualquier cosa que suceda, ¿cómo vamos a garantizar que se cumpla? Primero, pues teniendo un contrato que nos permita tener las condiciones pactadas para que se pueda exigir su cumplimiento. Y dos, tener las condiciones para poder cumplir. ¿Cómo lo vamos a hacer cumplir? Si no se quiere, no se puede, pues con una garantía. Lo importante es cumplir esas obligaciones, que es desde el pago de renta, daños y perjuicios y todo lo que puede suceder en el arrendamiento. Bueno, lo vamos a hacer cumplir con una garantía. Y esa garantía puede ser hipoteca, prenda o fianza. La más común es la fianza. Entonces, la primera recomendación, ¿cuál es? No comprar con formatos en la papelería. El arrendamiento requiere un traje a la medida, como siempre se los digo. Y no tiene por qué ser caro. Lo importante es que sea real, que se establezca ahí las condiciones, los montos, las circunstancias que queremos pactar. Ahorita vamos a ver varias de ellas. Entonces, el primer punto de esto es la periodicidad. ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Por día, por mes, por año, etcétera? Bien, antes de seguir les recuerdo nuestro WhatsApp 2281 380854. Dudas, preguntas, propuestas de temas, con mucho gusto. Recordarles también que tenemos asesoría jurídica gratuita aquí en la Notaría 30, kilómetro 4.5, carretera Jalapa-Veracruz, a un ladito de Plaza Xanat, de todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del día. Y bueno, también recordarles que este programa es de ustedes, es para ustedes, donde lo complejo de los trámites y los conceptos jurídicos lo hacemos accesible para que usted tenga su día a día seguro, pueda defenderse y en fin, que pueda usted tener una mejor información en temas jurídicos. Ok, estamos hablando entonces del arrendamiento y de la ley de extinción de dominio. Les decía yo que el arrendamiento tiene esos elementos: arrendador, arrendatario, bien que se va a dar en arrendamiento, precio de la renta, periodicidad de la renta. El arrendador pues es el dueño o el administrador o el apoderado para actos de administración o de dominio. Y en la administración pues está la posibilidad de dar en arrendamiento. El arrendamiento produce temas fiscales, entonces hay la obligación de pagar el IVA. El IVA al 16% aquí en toda la República y en las zonas de excepción, que son franjas fronterizas y demás, al 10%. Entonces necesitamos tener en cuenta eso. El IVA, al ser un impuesto indirecto, se traslada, lo paga el arrendatario, se lo paga el arrendador, y el arrendador lo tiene que enterar. El arrendador le tiene que dar un CFDI, un certificado fiscal digital por internet, que es la factura digital o electrónica, donde se acredite el pago de la renta y el pago del IVA. Y de esa manera el arrendatario cumple su obligación. El arrendador, a su vez, tiene que enterar ese IVA a el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, y además hay que pagar un impuesto sobre la renta, y ahí tiene
dos modalidades. Acuérdense ustedes que el impuesto sobre la gente es el impuesto a la ganancia. ¿Cómo es un arrendamiento? Prácticamente todo es ganancia. ¿Cómo se paga? En la tasa que tribute el arrendador, esa tasa, 35, 34, 33%, dependiendo su régimen fiscal. Pero aquí hay, digámoslo así, una ventaja o modalidad. Es la tasa ciega, que es del 18%, si mal no recuerdo, y sin derecho a deducción. En el caso de la tasa general, tiene derecho a deducir pues lo que se gaste para el arrendamiento, mantenimiento, comisión, si es que ocupó un broker para el arrendamiento, etcétera. Todos los temas relacionados con eso que puedan ser deducibles, desde luego, y que acredite pues sus FDIs del gasto. Ok, eso es en materia fiscal. En materia de garantía les decía yo que puede participar también el fiador, si es que es necesario. ¿De qué se trata? De garantizar las obligaciones. ¿Cómo garantizamos las obligaciones? Con una garantía que puede ser prenda, fianza o hipoteca. En el caso de la prenda, entregamos un bien mueble en garantía. No es que lo vendamos, no es que transmitamos su propiedad, solamente está garantizando el cumplimiento de las obligaciones. El caso de la hipoteca igual, pero es sobre un inmueble. Y en el caso de la fianza, miren ustedes, como el formato de papelería dice fiador, entonces dice, bueno, es que tiene que llevar un fiador. No, no es que tenga que llevar un fiador. Lo recomendable es que lleve una garantía. Y entonces, si el arrendatario no tiene él un bien mueble para entregarlo en garantía, pues no va a poder hacerlo. Dos, puede ser que él tenga bienes inmuebles. Y si tiene bienes inmuebles, bueno, pues ahí puede tener la garantía él sin necesidad de un fiador, que a veces es lo que no se entiende. Y si él no tiene bienes muebles que dar en garantía o no tiene bienes inmuebles para dar en hipoteca, pues entonces no va a poder darlo, ¿no? Y entonces requerirá un fiador. Un fiador es una persona solvente. Y digamos que el arrendador pues pone sus condiciones. Yo sí te rento, pero si traes una persona que sea tu fiador, que firme de fiador y que tenga bienes inmuebles a su nombre, libres de gravamen, lo que ustedes quieran. Y con eso, bueno, él ya se siente seguro de poder cobrarle a alguien. El fiador puede responder solo durante la vigencia del arrendamiento, o puede responder de todas las obligaciones que se den en relación a ese arrendamiento. Todo eso son las cosas que hay que especificar en el contrato. Por eso les decía yo que el arrendamiento es un traje a la medida. No les recomiendo que estén comprando con formatos en la papelería. Además de eso, es muy importante considerar que debe especificarse claramente qué es lo que el arrendatario puede hacer con ese bien inmueble. Esto es, si puede remodelarlo, si le puede dar mantenimiento, en qué va a consistir ese mantenimiento. Porque puede ser que no se quiera que se le cambie el color a la pintura, en fin, o a la madera o a lo que ustedes quieran en ese inmueble. ¿Qué debe de hacerse? Otra vez, especificar todo en el contrato. Y sobre todo, las condiciones en que se recibe el inmueble. ¿Cómo qué? Pues como el inventario de los bienes muebles que están en el inmueble. Aunque sea fijos, como los muebles del baño, en fin, el piso, etc. Entonces todo eso es realmente muy importante para especificarlo en el contrato y si es posible agregar ese inventario con fotografías, con video, de manera tal que no haya lugar a dudas. Y eso es lo mejor. Recuerden ustedes que por tradición
costumbre se pide un mes de anticipo, que no va a contar para rentas, sino para pagar los daños y perjuicios que pudiera dejar el inquilino al momento de desocupar el inmueble. Entonces, todo eso es muy importante aclarar. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto de la ley de extinción de dominio? Porque hay una estatal aquí en el estado de Veracruz y hay una federal. Miren ustedes, cuando un bien, sea mueble o inmueble, se utiliza en la comisión de un delito, vamos a pensar que usted tiene una casa, alguien llega, se la pide para casa habitación, sí, ahí voy a vivir, pero no la utiliza para casa habitación, sino que ahí guarda objetos robados. O la utilizan como casa de seguridad para guardar personas privadas de su libertad. Está siendo utilizada como objeto para cometer un delito. Y entonces, eso, en base a las leyes de extinción de dominio, dependiendo si es un delito considerado local o federal, se puede aplicar la ley de extinción de dominio estatal o federal. ¿Y en qué consiste? Pues en quitarle su propiedad por haber sido usada como objeto de delito. Entonces va a preguntar a usted, bueno, entonces ya no puedo rentar, porque si se la rento a alguien que lo utiliza para cometer un delito, entonces el gobierno me la puede quitar. Sí, si no hace usted bien sus cosas. ¿Y qué es lo que debo hacer entonces para evitar que el gobierno me quite mi casa queriendo arrendamiento si mi inquilino comete delitos ahí? Bien, debe de usted de ser un arrendador de buena fe. Esto es que no sepa usted que realmente se están cometiendo delitos ahí. Ok. ¿Y cómo voy a ser un arrendador de buena fe? Para ser arrendador de buena fe, vamos a pensar que a usted le toca la mala suerte de arrendarle a un delincuente y ese delincuente utiliza el inmueble para el proceso de sus delitos. Usted lo que debe hacer es lo siguiente. Primero, tener un contrato por escrito. 2, que ese contrato tenga fecha cierta. ¿Cómo tiene un contrato de arrendamiento fecha cierta? Por 3 razones. La primera, que se muera uno de los contratantes, el arrendador o arrendatario, y desde la fecha de su fallecimiento. Como eso no lo sabemos y no lo queremos, pues entonces no es opción. 2, que el documento pase ante un servidor público en razón de su encargo. El contrato de arrendamiento no tiene por qué pasar necesariamente ante ningún servidor público. 3, que pase ante notario público. Y entonces tendrá fecha cierta. Para que usted sea arrendador de buena fe, necesita que esa fecha cierta pues sea anterior a la comisión del ilícito, porque si es posterior, pues ya no le sirve, ¿verdad? Segundo, que usted pague sus impuestos. Para pagar sus impuestos por el arrendamiento, primero tiene usted que darse de alta como arrendador. ¿Cómo lo hago? Si no estoy dado de alta, pues acudo al SAT y pido el alta. 2, si ya estoy dado de alta, lo que necesito hacer es pedir que me agreguen las claves de tributación como arrendador. Y eso lo puede usted hacer en línea si tiene sus claves, su fiel, su firma electrónica vigente. Usted lo puede hacer en internet, se lo puede hacer su contador o mediante un aviso al SAT. 3, que emita usted la factura digital, el famoso CFDI, Certificado Fiscal Digital por internet, que lo emita por ese arrendamiento. 4, que una vez emitido, pague usted los impuestos, ya dijimos, IVA e ISR. Y con eso será usted un arrendador de buena fe. Si tiene la mala suerte de que su
arrendatario cometa un delito en ese inmueble y llega el Ministerio Público y quiere aplicarle la acción de extinción de dominio, pues usted comparece con su pecho sano, dice: disculpa, pero yo soy un arrendador de buena fe. El último requisito que se me estaba pasando es que no conozca usted el hecho de que están realizando delitos en ese inmueble. Si de alguna manera usted se hizo sabedor y no lo denunció, eso elimina la buena fe. Si usted sabe, llega y ve gente armada, ve los objetos robados, etcétera, y no lo denuncia, entonces usted ya no es arrendador de buena fe. Y usted me va a decir en este punto: bueno, si lo hago, pues me van a hacer algo. Pues sí, puede suceder eso, pero sí debe usted tener en cuenta que ya no tiene la buena fe si usted sabe la comisión de los delitos y no los denuncia. Ok, entonces esa es la aplicación de la ley de extinción de dominio en el arrendamiento. Y vamos a contestar algunas preguntas. Dice así, don Arturo Vázquez, del municipio de El Higo, Veracruz: si rento para una actividad y realizo, ¿qué pasa ahí? Y realizo otra, ¿qué pasa ahí? Bueno, por eso es muy importante lo que les decía yo, que especifiquemos claramente para qué estamos rentando. ¿Qué pasa si yo rento una casa habitación y resulta que ahí ponen un giro negro? Voy a cobrar mi renta y me quieren pagar en especie, ¿verdad? No, espérame, no, yo no soy así. Entonces, ¿qué hago? Si yo no aclaré para qué puse, yo puse una casa habitación porque es un fraccionamiento habitacional, porque lo que ustedes quieran. Pero ya llego y resulta que ya hay una cervecería, ¿verdad? Entonces, espérame, yo no renté para esto. Porque ahí después puede pasar algo, puede suceder un delito, puede haber varias cosas. O me regresas el inmueble o quitas el negocio. Y si no, pues entonces te demando, doy por terminado el arrendamiento, te cobro las garantías. Otro tema muy importante es que también, aparte de tener garantizadas las obligaciones, podemos poner penas convencionales para el caso de que no se cumpla lo pactado. ¿Cómo qué? Como esto que estábamos comentando, de destinar el inmueble a una actividad distinta a la que pactamos. Por eso es importante pactar para qué va a ser. Un local comercial, por ejemplo, en una plaza comercial, pues no puede ser utilizado como casa habitación. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones. Inclusive, Protección Civil va a exigir que los inmuebles que están en zona comercial, en zona industrial, pues no se utilicen para casa habitación. Ahí podría ser el uso mixto, pero hay que atender a todo eso, hay que aclararlo. Por eso, una vez más, el contrato de arrendamiento debe ser un traje a la medida, donde usted ponga todas las condiciones que usted quiere poner, todas las circunstancias que usted quiere determinar, para que no haya ningún problema. Doña Adelina Mortera nos escribe al WhatsApp y nos dice, es de la localidad de Allende, municipio de Coatzacoalcos: ¿qué pasa si la persona que le rento se quiere quedar con mi inmueble? Bueno, eso lamentablemente pasa seguido. El arrendatario gana si hace pleito, porque entre más tiempo se quede ahí, pues más gana, ¿no? No paga renta y pues, como dicen allá en el estado de Morelos, se hace el macho muino. Lo que debemos hacer es, pactar precisamente esas penas convencionales por incumplir las obligaciones, y dos, pues tener las garantías. Lamentablemente, como para estos casos, no tenemos procedimientos jurisdiccionales ágiles.
Precisamente esa es la importancia del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que ya contempla un procedimiento oral que lo que trata de hacer es agilizar todos estos procedimientos. Hay ya mucha atención al sistema inquilinario, a la regularización de vivienda, a la dotación de vivienda. Es una necesidad social donde el hijo crece, se casa o se adhiere en concubinato con alguien más, necesitan sus espacios, ¿verdad? Como dice el dicho, el muerto y el arrimado a los 3 días huelen mal, y entonces ya la misma familia que estaba ahí con agrado, la misma pareja, a los 3, 4 días al mes, pues ya no hay mucha comodidad, ¿verdad? Y entonces, como dice el dicho, el que se casa, casa quiere, y entonces hace falta tener estos espacios. Sin embargo, hace falta cumplir con las obligaciones. Entonces, si bien es una necesidad, también otra necesidad es la seguridad jurídica. Entonces, quien dé en arrendamiento, pues pueda tener su inmueble produciéndolo, porque hay mucha gente, sobre todo mayor, que vive de esos arrendamientos. Entonces, si tiene la mala fortuna de tener un arrendatario incumplido, pues ahí se va a atorar. Va a necesitar contratar un abogado para desalojar a esa persona. Mucha gente comete el error de querer desalojarlos por su propia mano. Y eso es un delito. Usted, si da en arrendamiento o da en comodato un inmueble, no puede llegar de motu propio, aunque el arrendador o el arrendatario o el comodatario abandonen el inmueble y dejen cosas ahí, usted no puede ir y sacar las cosas, porque estaría cometiendo un delito. Entonces es bien importante que entienda usted esto, porque a veces de arrendador y tal, pues ya tenía un problema penal. Entonces eso no es así. Si usted entregó la posesión derivada en arrendamiento, tiene que acudir al juzgado, demostrar todo. ¿Cómo lo va a demostrar? Otra vez, con su contrato. Entonces debe tener ese contrato de forma fehaciente y demandar al arrendatario, al fiador, al garante hipotecario, etcétera, para que le cumplan las obligaciones. Y si no se sale, pues pague las penas y todo lo demás. Entonces es muy importante que lo haga así, que lo haga bien, para que no sufra la pérdida de su patrimonio en una acción de extinción de dominio o se atore muchos años en un juicio de desalojo por sus propios bienes. Pues espero que les haya servido esta información. Recuerden ustedes nuestro WhatsApp 2281 380854, dudas, preguntas, aclaraciones. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como el Derecho es para Todos, YouTube, y en YouTube el Derecho es para Todos hoy. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, manita arriba para que se suscriban, y les agradezco el favor de su atención y les recuerdo que este programa es de ustedes, es para ustedes. Nuestro objetivo es hacer que todos los términos, procedimientos sean más fáciles para usted, pero sobre todo que el derecho sea para todos.